Hola, buenas. Hoy os traigo al canal una furgoneta. Son muchísimas las peticiones que me hacéis de tanto personas que la quieren enfocar un poco más a la industria, a sector industrial, como a familias que tengan 3 niños y quieran mucha carga, o para gente minusválida. Este tipo de vehículos se puede adaptar muy bien para minusválidos, o para gente que quiera un coche mixto, o gente que quiera vehículos industriales. Esta es la Mercedes Titan. La hay tanto en 3 categorías como en 3 tamaños. ¿Las categorías en qué función van? Como veis, esto se le puede tapar con una chapa y esto también. Si tapamos la parte trasera, tendríamos solo 2 plazas delanteras. Ese sería el sector industrial. Luego habría una combi. Combi yo lo imagino que será de combinado y sería este cristal, 5 plazas y este de chapa. Entonces tenéis lo que es la parte trasera un poco más cerradas y tendréis 5 plazas. Y luego estaría esta, ¿no? Que este sería el acabado un poco más para el día a día, para la familia, para llevar a personas, no sé, para que tenga un poco más de visibilidad. Y luego la tendríamos en 3 tamaños. Hay una que es muy pequeña. De hecho, la tiene un compañero del trabajo de mi padre y dice que está mega encantado con ella. Mide menos de 4 metros, o sea, mide lo mismo una furgoneta de tamaño pequeño que mi Tigra, para que os hagáis una idea. Luego la habría esta de tamaño medio, 4,3 metros de largo, y luego la habría de 4,7 metros de largo. Ya sería mucho más largo, así que dependiendo de vuestro peso, o sea, del peso que vayáis a cargar, dependiendo de la capacidad, dependiendo de todo eso, tenéis muchísimas configuraciones. Pero claro, no hay acabados como en el resto de coches o en el resto de furgonetas, ¿no? Un acabado más inferior, un acabado más alto. Esta es la furgo. Tiene más o menos equipamientos dependiendo de la versión que cojáis, ¿vale? Si cogéis, por ejemplo, una con la cabina trasera cerrada, sería un poco más industrial, entonces igual no tendríais ciertas llantas, igual no tendríais ciertos equipamientos que le podéis añadir. Esta, que es una especie un poco más familiar, sería, pues, le podríais poner llantas, la podríais pintar de un montón de colores, la podríais añadir un montón de cosillas. Pero ya os voy diciendo, es muy simple, es muy sencilla, no se le puede poner ahí muchísimo equipamiento, así que creo que tampoco nos vamos a enrollar demasiado. La parte frontal ya nos damos cuenta de que es como las Mercedes Vito, las Mercedes Piano, las Mercedes como más industriales, ¿no? Pero aquí lo veo un fallito, y es que no le podemos añadir ni siquiera opcionalmente iluminación en xenón o iluminación en LED o iluminación un poco más potente, ¿no? Hay gente que la usa, yo creo que para distribución, para viajar, para ciertas cosas, e igual le podrían haber añadido como opcional, aunque fuera caro, la iluminación en xenón o en LED. Pero del resto poco más hay que indicar, ¿no? Los antinieblas hacen función de luz de día, es decir, cuando vamos por la calle irían iluminados como función de día. Luego tendría una bombilla más potente que sería para la antiniebla. Para los que sois así un poco más avispados, ya os habréis dado cuenta de que es en base una Renault Kangoo. En base, ¿y por qué me refiero en base? Porque no tienen ni las mismas notas en el Euro NCAP. Mercedes tiene una nota un poquito más alta y ciertos acabados yo pienso que no es la misma, pero en un futuro probaremos la Renault Kangoo para ver la diferencia. El acceso tanto a la parte delantera como a la parte trasera es cómodo, es amplia, pero tampoco os esperéis que tenga unas calidades impresionantes, ¿no? Tampoco el precio es demasiado caro, parte más o menos de unos 15.000 euros, este parte desde unos 16.000, 17.000 euros, que sería el acabado con cristales. Pero claro, tiene ciertas cosas interesantes, como son el acceso a las plazas traseras, ¿no? Tanto en un lado como en el otro. Como accesorio opcional le podríamos añadir una ventanilla de cristal, un elevaluna eléctrico, que puede parecer curioso en este tipo de furgonetas, pero si le vais a dar un uso un poco más familiar puede ser interesante. Y la puerta delantera es grande, pero fijaros en el ángulo de apertura de la puerta, es enorme. Eso sí, la furgo, como todas las furgos, es alta. Y la posición, pues yo creo que como en todas las furgos, ¿no? Quien se haya montado en una furgoneta sabrá la sensación que es. Es como ir muy alto, es como de ir en un lugar como muy acolchado, pero la posición en general a mí siempre me ha gustado
porque la palanca de marchas, a pesar de estar en esa posición tan curiosa, es súper cómodo. Pero bueno, la posición es cómoda, sí señor, pero las calidades, como en todas las furgonetas, que se intenta transmitir un poco más hacia lo industrial, ¿no? Hacia el empleado del día a día que no suele, entre comillas, limpiar la furgoneta muy a menudo, no suele mantener la furgoneta tan en buenas condiciones como un coche, ¿no? Sería plástico duro, pero bueno, las calidades de Mercedes en cuestión de asientos, en cuestión de el reposabrazos sería de cueros, es cómodo, y el asiento tendría tanto regulación en altura, en este caso podríamos regular la altura, en distancia y en la inclinación, como ya estamos acostumbrados, aparte del reposacabezas, que tiene un botoncito lateral, el cual lo podemos pulsar para subir o bajar el reposacabezas a nuestro gusto. Pero si lo echamos hacia atrás y hacia abajo de todo, fijaros en el tamaño que tenemos de furgoneta, o sea, estiro el brazo perfectamente y no hay problemas de distancias, de posiciones. La regulación del volante simplemente sería en altura, pero bueno, también es cómoda. Y en la parte trasera, a pesar de echarlo hacia atrás de todo, nos siguen quedando 13-15 centímetros fácilmente. Antes de acceder, comentaros tamaños. Como os dije, 4 metros, 4,3 metros o 4,7 de largo por 1,8 metros de alto. En ancho, sobre 1,8 metros de lado a lado, 2,1 de espejo a espejo. Así que dimensiones, bien, ¿vale? Me he metido en varios garajes ya, hasta 2 metros de alto, no hay problema ninguno. Plástico duro, esto sería acolchado, tela acolchada. Esto sería plástico duro, sería todo en plástico duro. Ahí tendríamos un hueco muy grande para una botella muy grande, huecos varios en la parte delantera y equipo de sonido. Bueno, para una furgoneta normal, ¿vale? Elevadores eléctricos y espejos eléctricos. El resto sería todo en plástico duro. Bueno, lo que os decía antes, normalmente al entorno que está enfocado este tipo de furgonetas no se requieren plásticos acolchados y demás, pero sí que por ejemplo tenemos volante de cuero, la palanca de marchas con el guardapolvos en cuero, ¿vale? Hay ciertas cosillas. Y esta sería la llave. No tenemos ni acceso confort ni arranque sin llave, ¿no? Tenemos la llave de toda la vida. Emblema de Mercedes, bloqueo, desbloqueo y llave desplegable. Muy simple. A la izquierda tendríamos regulación de la altura de la iluminación de los pilotos delanteros. Luego tendríamos iluminación automática, apagada, posición, cortas. Hacia atrás tendríamos antiniebla delantero y trasero, luces largas y 4 intermitentes. La iluminación sería en halógena. Contacto, encendido. Esto sería iluminación automática. Iluminación apagada. Esto es lo que os comentaba. Iluminación de día serían los antinieblas delanteros. Son una especie de posición, no es la potencia total. Ahora lo veréis. Esto sería posición, luces cortas, luces largas, 4 intermitentes, intermitente lateral y los antinieblas, como os decía. ¿Veis? Son un poquito más potentes cuando ponemos el antiniebla que cuando llevamos la luz de día. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. La iluminación trasera sería todo en halógeno. Contacto, encendido. Y esto sería iluminación completa, antinieblas traseros, sería tal que así, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes, intermitencia y poquito más. Como veis, muy simple.
el maletero o la parte trasera tendría esta iluminación. Como veis, buena, se ve mejor en persona de lo que se ve en el vídeo. Ilumina bastante bien, es una luz grande e ilumina bastante bien. Lo bueno es que lo que os decía, fijaros, tenemos luz grande en la parte trasera, luz grande en la parte delantera y luz grande en la carga. Lo que no tenemos es la iluminación delantera y trasera cuando lo abrimos, pero creo que bastante lógico, ¿no? El entorno que está dirigido este tipo de vehículos, iluminación delantera en halógeno. La iluminación cuando encendemos el contacto, vamos a encender un momento la furgo, de esta forma, y esta sería la iluminación. Como veis, iluminadas las ventanillas, iluminado el cuadro en naranja e iluminada la parte central en naranja. Muy simple. Vale, para abajo no habría más botones. En la parte superior, la iluminación que os decía, en halógeno. Nos da cierta iluminación porque tenemos una bombilla bastante grande y nos daría cierta iluminación. Lo malo es que cuando tenemos la iluminación delantera encendida no podemos encender la trasera, es decir, por mucho que encendamos la iluminación delantera, las traseras las tendríamos que encender individualmente, ir a la parte trasera y encender cada una de ellas. No se encenderían todas, es decir, no tenemos un botón para encender toda la iluminación. Como veis, una iluminación muy simple. La verdad es que hay poco que decir aparte de que es simple. Una pena, lo que os decía antes, ¿vale? Una pena que no nos pongan ni como opcional el poder añadir iluminación en xenón o en LED. Vale, tomas de ventilación. Ya las habíamos visto más de una vez. Plástico duro en la parte superior. Y el volante de cuero. No viene de cuero. El cuero es un opcional, pero yo siempre os recomiendo añadirle un volante de cuero. ¿Por qué? Porque los volantes de cuero pienso que se mantienen más a la larga, y yo lo que busco en una furgoneta es que dure, que sea lo más duradera posible, y si le añadimos volante de cuero creo que va a durar un poquito más, aparte de que el tacto es mucho más cómodo, ¿no? Pero bueno, poco más. Esto sería pintado en plateado, no tendríamos multifunción y sería un volante duro completamente. En la parte izquierda tendríamos los limpiaparabrisas delantero y trasero, intermitentes. En la parte superior tendríamos control de velocidad automático, ¿vale? Muy simple. Y a la derecha no tendríamos nada, ¿vale? Tendríamos ahí la llave y si os fijáis tenemos un botoncito. Ese botoncito es para la pantalla central. No nos da mucha información, pero algo de información nos da. El consumo ese que veis ahí es de estar la furgoneta parada y encendida, ¿vale? Pero el consumo que me hace a mí más o menos está en exterior sobre 80-90 km por hora, sobre un 5, y esta sería la CDI, la 111, es el motor más grande de diésel, y el consumo medio que me está haciendo a mí es más o menos de un 5,8, algo así, pero tener en cuenta de que es una furgoneta nueva, 2100 km de furgoneta, entonces todavía va a consumir un poquito más de lo normal, ¿vale? Pero para que veáis lo que nos indica la pantalla. Vale, muy simple. Contador de revoluciones, contador de velocidad y contador tanto de combustible como de temperatura del motor. Esto cambia con respecto a la Kangoo. La Kangoo es un poco más plana y el salpicadero cambia con respecto a la Citan. Tomas de ventilación también, 4 intermitentes, bloqueo, desbloqueo, el climatizador en la parte superior, automático, ¿vale? Desempañamientos, funciones de aire acondicionado, temperatura y luego zonas que queréis poner y potencia, ¿vale? Sin más, muy simple. Si bajamos tenemos una radio. Esta radio tiene Bluetooth, pero es muy simple, no me voy ni siquiera a parar con ella, ¿vale? Como veis tenemos radio, media y teléfono. En teléfono pues sería así, es que no hay nada, o sea, es muy básico lo que tenemos en la pantalla. A ver, vale, ahí, vale, listas de llamadas y poquito más. En media pues media audio por Bluetooth, USB auxiliar, como veis en la parte inferior, y luego radio, ¿vale? Poquito más. Pero claro, es que este tipo de coches, este tipo de furgonetas,
es una vez más el sector al que está enfocado, ¿vale? Modo eco, yo no he visto la diferencia, simplemente si lo único que he visto es que al desactivarlo se desactiva el auto start stop y luego el control de tracción. 6 velocidades para este CDI 111, marcha atrás, ¿vale? Y luego pues un tacto normal de cambios. Ahí os he dejado el vaso porque si no, no os fijaríais en la profundidad. Es que queda como muy profundo, ¿vale? Sí, he ido a comer hace un ratito y lo he puesto, pero para que veáis que queda como muy profundo. Es decir, el hueco ese queda muy profundo. De todas formas, en la parte superior también tendréis otro hueco portabebidas para poder poner vuestras cosillas, ¿vale? Pero ahí lo veis, os he dejado el teléfono para que también os hagáis una idea del tamaño del hueco. iPhone 6 más o menos, para que os hagáis una idea. Freno de mano y toma de 12 voltios, poquito más. Sería todo en plástico duro, claro. Reposabrazos acolchado en cuero con un hueco muy profundo, y cuando digo muy profundo es muy profundo, ¿vale? Me entra el brazo prácticamente hasta el codo para que veáis lo profundo que es. Eso sí, sería también la parte inferior en plástico duro. En la parte superior hay un hueco, una especie de repisa, por así decirlo, para poner vuestros objetos, ¿vale? Es amplio, yo por ejemplo ahí tengo ahora mismo el bolso para que veáis más o menos el tamaño, pero es amplio. Iluminación delantera muy simple, como habéis visto, espejo con sensor de luz y lluvia en la parte trasera, y los parasoles no tendrían espejo, ni en el conductor ni en el acompañante, pero se lo podríamos añadir opcionalmente. Y ahí, como veis, una reja para ver qué es lo que tenemos en la parte superior. Si tuviéramos ahí algún accesorio, lo veríamos. Esto sería el micrófono para el manos libres. La guantera es otra de esas cosas que es tremendamente grande. Fijaros en la documentación lo lejos que está, ¿vale? Es muy amplio el hueco que tenemos ahí. Y el ruido de la furgoneta, pues es que es un motor normal y corriente, es diésel, ¿vale? Solo habría un motor gasolina, pero este sería el más grande en diésel. Vale, es normal, es que quien conozca el ruido de las furgonetas o quien conozca las furgonetas, es que todas son prácticamente muy similares. Aunque repito, la postura de conducción, gracias al reposabrazos, me alegro de que hayan puesto un reposabrazos un poco más alto, porque en las furgonetas normales o no suele haber reposabrazos, o no sé, o no suelen pensar en la ergonomía y en la comodidad del conductor. Las puertas traseras son súper cómodas, y es que estamos acostumbrados a este tipo de puertas, ¿no? En el que, fijaros el tamaño que ocupa la puerta en referente a entrar, ¿no? En referente al acceso. Pero este tipo de puertas, que ahora ya no está tan de moda, por así decirlo, siguen siendo puertas súper cómodas. Fijaros el poquito espacio que nos ocupa la puerta mayores y el acceso que podemos tener. Un acceso que ya os digo que es súper cómodo. Eso sí, nuevamente es alto. Para cerrar la puerta es un poco raro porque hay una manilla en el lateral y habría que tirar un poquito, ¿vale? En cuanto tiráis, pues nada, ya cerráis la puerta normal y corriente. Como os comentaba, se puede añadir opcionalmente una elevaluna trasero. Creo que yo se lo añadiría porque no me parece caro, se lo añadiría si fuera a comprarla para un entorno más doméstico, ¿no? Pero si no, tendríais la ventanilla que ya estamos acostumbrados a ver en ciertas furgonetas o en ciertos coches. La posición trasera es amplia, pero es rara porque como que el sillón está un poco inclinado hacia la izquierda, ¿no? O sea, es raro. Pero bueno, es duro, es confortable y en distancia, fijaros, sobre
5 o 6 centímetros no está mal. Una vez más, el piso está como inclinado. Entonces como que descansan un poquito más los pies, ¿no? Y en distancia, pues debajo de los asientos no podríamos meter prácticamente los pies. Pero bueno, es una furgo. No hay más que decir. Amplio es la palabra de este coche en las plazas traseras. Vale, como veis, es amplio. 3 asientos cómodos, pero con poquito tamaño, o sea, con poquita forma, prácticamente sin forma. Y en la parte inferior, pues nada. ¿Veis? Ahí está la agarradera, entonces tiramos de ella y ya está. Esto sería la ventanilla. ¿Vale? Hay un hueco para ventilar lo que queráis. El tirador para abrirla y un huequecillo en la parte lateral. Detrás de los asientos hay 2 huecos y esto sería el espacio. Como veis, 5 dedos sobre 5 o 6 centímetros más o menos, y de espacio tal que así. Vale. Como no hay columna central, pues se puede desplazar muy bien en la parte trasera. Vale. Y este sería el hueco y la repisa. Lo bueno es que hay iluminación en el techo en la parte trasera, y esto es algo que descuidan muchos coches a día de hoy. No furgonetas, sino coches. Colores, hay unos cuantos colores, no son baratos, pero bueno, sí que para comparables con los coches sí que son baratos, ¿vale? Porque básicamente los de los coches hoy en día cuestan no menos de 500 euros, y bueno, para ser una furgoneta no está mal. Me gusta este negro, no sé si lo llegaréis a apreciar, pero este negro tiene como muchísimo brillo, ¿vale? En persona brilla muchísimo, es muy bonito. La parte trasera me recuerda mucho al Vito, ¿no? Una vez más, la parte delantera y la parte trasera son... Todos los industriales de Mercedes son muy similares, pero cambian tamaño, ¿no? La parte trasera es muy similar. Sí que se diferencia un poquito con la Kangoo, ¿no? La Kangoo como que tiene el piloto un poco más arriba. Pero es todo portón, es decir, es que es todo portón. Una cosa buena, que gracias a su 1,80 m, para los que no somos de 1,80 m y tenemos un tamaño más normal, o sea, somos más pequeñitos, que esto nos viene perfecto para cuando llueve, ¿no? Cuando llueve esto nos resguarda, y como no hay ningún hueco por aquí, podemos estar haciendo lo que queramos aquí, cogiendo herramienta, cogiendo material, sacando objetos, ¿vale? O incluso lo que os comentaba antes, ¿no? Con las rampas estas para minusválidos podría salir sin que se mojara gracias al techo este. Pero bueno, como veis, muy buena capacidad. Y la capacidad de esta furgoneta es enorme. Fijaros también en el hueco interior, ¿no? Pero en la parte trasera hay una cosa que me ha encantado, y es la bandeja o el doble fondo se lo podemos añadir con esta tapa. Esta tapa es muy simple, ¿vale? Simplemente tiene ahí unos enganches muy sencillos, muy simples. Si tiráis hacia atrás, la desengancháis de ahí, ¿vale? Tanto de un lado como del otro. Y esto lo podéis añadir, como veis el enganche arriba, lo podéis añadir abajo, para que veáis el espacio que hay, los huecos, las zonas. Otra vez más, iluminación. Me gusta que añadan iluminación, mucha iluminación, por favor, porque por ejemplo en las furgonetas, es que mi padre tiene una, entonces os lo digo por experiencia, es súper importante tener la zona trasera muy iluminada. Huecos para altavoces, creo que no hay nada. No hay nada, ¿vale? Y esto es a lo que me refiero con el doble fondo. Lo podéis poner así, lo añadís hacia adelante y ya está, tenéis un doble fondo. A ver, está bien, porque si sois personas que tenéis pues objetos pesados en la parte inferior y queréis poner objetos no pesados en la parte superior, a ver, algo aguanta, ¿vale? Es decir, algo de peso aguantaría. Tampoco es para llevar ahí sacos de cemento, ¿no? Pero bueno, me ha gustado ese detalle. Creo que no lo he visto nunca en ninguna otra furgoneta. Los tiradores estos serían para echar los asientos hacia adelante, tal que así. Y ya veis el espacio, es muy bueno. Nos queda un poquito elevado en la parte delantera, pero lo bueno es que tiene este tipo de plásticos
Vale, que como veis son para que le podamos poner objetos sin que haya este hueco que habría si no le añaden este plástico. De capacidad bien, ¿no? ¿Qué decís? Igual así con la maleta os dais mejor una idea, ¿vale? Ya que siempre con un objeto siempre creo que genera un poco más de idea. Para curiosos, fijaros en cómo se dobla el asiento, ¿no? Que se va hacia abajo. Esto para los que sois curiosos y queréis saber cómo funciona. Para cerrar el maletero, como es tan grande, o tenemos la correa o tiramos de él. Para el que pregunte, en la parte inferior de dentro no hay hueco, ¿vale? Sería cerrado. Básicamente porque en la parte inferior del coche tendríais la rueda de repuesto, entonces por eso no hay doble fondo en el maletero. Algo que también os quiero comentar son las vacas de este coche. Las vacas son las sujeciones superiores, no sé cómo se llaman en otros países, pero en España eso es una vaca. Para cambiarlas o para ponerlas en modo horizontal o vertical, como queráis, vale, ahí hay una especie de tiradores, tiráis de ellos y como veis se desacoplan la parte trasera, ¿no? Entonces levantáis, la mandáis para el otro lado y con esta más de lo mismo, la quitáis de su hueco, fijaros cómo se ancla, muy simple, vale, conectáis la otra, más de lo mismo, se anclaría de esta forma y mandáis la otra para el otro lado y la ancláis de la misma manera y ya está, ya tenéis las vacas o las sujeciones del techo. Puede parecer una tontería, ¿no? Pero para aquellas personas que usen la vaca muy asiduamente o los fines de semana y entre semana no, o de vez en cuando para viajar, pues oye, está interesante. Por cierto, en el otro lado también tenemos puerta de corredera. De serie, las gamas más inferiores nos traerían llanta chapa, es decir, las ruedas de toda la vida, y en las gamas altas o como opcional podéis añadirle llantas. A pesar de llevar entre nosotros desde 2012 ya son años, 5 para ser exactos, no hay ningún vídeo sobre la cita en internet, ¿no? Entonces, si veo que apoyáis este tipo de vídeos, sobre todo las furgonetas de este estilo, con muchos me gustas, me veré un poco más en la razón de traeros más furgonetas, ¿no? Si veo que no le deis muchos me gustas al vídeo, pues básicamente pues entenderé que no queréis estas furgonetas, pero creo que son interesantes. Una, porque no hay vídeos en internet sobre ellas. Dos, porque creo que hay cada día más gente que quiere una furgoneta para el trabajo o para el día a día y quiere espacio o porque quiere pues este tipo de coches. Así que nada chicos, en la descripción os dejo revisión rápida y prueba en carretera para que veáis cómo va. Además la prueba en carretera la voy a hacer con mucho equipaje en la parte trasera. Así que nada, lo dicho, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!